Hola amigos, ¿cómo están? Feliz año. Este es nuestro primer video del año 2026 y vamos a hablar sobre un libro que leí recientemente. Es un ensayo que escribió el fallecido escritor Mario Vargas Llosa sobre Jorge Luis Borges. Se llama Medio siglo con Borges. Bueno, ¿de qué trata este ensayo que escribió Vargas Llosa? Es un conjunto de entrevistas, ensayos y artículos que escribió durante varios años, precisamente medio siglo, Vargas Llosa sobre Borges, sobre Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Mario Vargas Llosa, pues el escritor peruano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y precisamente el libro comienza con una entrevista que le hace Mario Vargas Llosa a Borges en el apartamento de Borges. Y hay una anécdota sobre esta entrevista, y es que Mario Vargas Llosa después publica la entrevista y dice que él encontró en el apartamento de Borges una gotera en el comedor, y él lo publicó así. Y contaba Mario Vargas Llosa en las entrevistas que él dio posteriormente en vida, pues sí, antes de haber fallecido, sobre precisamente esa entrevista en la cual Borges le hizo el reclamo, que por qué había dicho que en el comedor de él había una gotera, y que Vargas Llosa le dijo: qué pena, maestro, pero eso fue lo que yo encontré en su apartamento, una gotera que caía en el centro de su comedor, y que Borges no le hizo ningún comentario más sobre la entrevista, sino sobre solo ese aspecto que a Borges le chocó mucho. Bueno, también hay una serie de ensayos de Vargas Llosa sobre Borges. Quiero decir que a mí siempre Borges no es que no me haya gustado, sino que siempre he tenido una especie de reticencia para leerlo, porque siempre me ha parecido que es un escritor para el cual leerlo requiere de una inmensa cultura, de una inmensa, si se quiere, inteligencia, y no porque yo me considere que tengo baja inteligencia, pero me parece que siempre da la impresión que para leer a Borges toca tener una amplitud de miras muy grandes. Entonces siempre como que tácitamente y por algo le generaba no rechazo, pero siempre había una gran distancia en leer a Borges. Y precisamente de esto trata el libro, porque Vargas Llosa dice que Borges, primero que todo, era anglófilo, o sea, era aficionado a la cultura inglesa, a los escritores ingleses como William Blake, por ejemplo. También era aficionado a la cultura escandinava, a la cultura nórdica, y también a la cultura germana. De hecho, Borges, por ejemplo, recitaba poemas en alemán, hablaba muy bien el francés porque Borges en su juventud vivió en Suiza. Entonces hablaba muy bien el francés, hablaba muy bien el italiano, el alemán. Era una persona muy culta. Entonces, claro, los cuentos y la poesía de Borges tienen un contenido donde él refleja esa inmensa cultura que tenía Borges. Los cuentos no son simples descripciones, sino son incluso metáforas sobre pensamientos que él tiene. No están escritos de una manera simple, sino que siempre son juegos mentales a los cuales Borges trata de ponerle al lector como una especie de reto mental. Y de eso habla Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa habla de todo esto, lo que estoy diciendo, de un poco esa distancia que genera la literatura de Borges de las personas comunes y corrientes. Ahora bien, Borges era así. Él nunca trató de dárselas del tipo culto, del tipo inteligente, sino que él era inteligente y él era culto por todas las circunstancias de su vida, haber vivido en Europa en su infancia, y realmente por su afición a la lectura, que paradójicamente al final de su vida lo llevó por una serie de enfermedades que él tenía en el cerebro a quedar ciego. Paradójicamente Borges murió ciego prácticamente. Entonces también hay otra entrevista que le hace Vargas Llosa a Borges, en la cual le pregunta sobre sus convicciones políticas, y Borges decía que él era un anarquista spenceriano. Borges siempre negó que fuera de derecha o que fuera de izquierda, él siempre decía que era anarquista, pero sus detractores siempre lo ubicaban
al lado más de la derecha que de la izquierda. Y algunos dicen que esa fue la razón por la cual no se le concedió el Premio Nobel de Literatura, ya que supuestamente las opiniones políticas de Borges fueron muy controvertidas, su cercanía con la junta militar argentina en la época de la dictadura, su cercanía con la dictadura militar chilena, ese aspecto no gustaba dentro de la intelectualidad cosmopolita o dentro de la intelectualidad global, que siempre vio a Borges como una persona sospechosa de, digamos, de ser afecta o afecto a temas de totalitarismo de derecha, pero ahí él mismo explica Borges que él no era ni de derecha ni de izquierda, que de hecho él era anarquista. Entonces Vargas Llosa destaca esa actitud política de Borges, a la cual sin embargo Borges siempre sintió desdén. Borges siempre sintió desdén por la política, no le gustaba, le parecía algo menor, y Borges se dedicó a escribir cuentos y escribir ensayos, que fue básicamente la literatura de Borges, y fuera eso, la poesía de Borges. Borges nunca escribió novelas, de hecho Borges era muy crítico con el tema de la novela y con el estilo de la novela, porque él decía que como un escritor podía en 200, 300 páginas tratar de dar una idea, cuando una idea que esté muy bien configurada podía determinarse o escribirse en 10 páginas, 20 páginas, o sea, en un cuento. Entonces, que escribir una novela era algo exagerado, que por qué escribían algo tan largo para poder sintetizar una idea. Y es que Borges veía la literatura como un juego mental. Borges veía la literatura como un ejercicio de reflexión filosófica, pero desde el punto de la creación literaria. Eso ha hecho que muchos escritores entonces encuentren una cierta distancia con Borges y no lo vean, por ejemplo, tan latinoamericano. De hecho, Borges desdeñaba mucho el tema del patriotismo, del nacionalismo. Ese tema del latinoamericanismo también lo desdeñó mucho, y él prefería hablar de otros temas, de otras culturas. También tocaba el tema latinoamericano, también tocaba el tema argentino, pero de siempre desde un punto de vista no nacionalista, no chauvinista. Entonces eso generaba cierta incomodidad dentro de la literatura latinoamericana de mediados del siglo XX, en la cual el tema latinoamericano, de los nacionalismos, de la regionalidad, estaba muy presente, por ejemplo, en la literatura de escritores como García Márquez, por ejemplo. Y también la influencia que, por ejemplo, generó Borges en otros escritores. Vargas Llosa, por ejemplo, compara a Borges, por ejemplo, con otro escritor uruguayo muy sonado, por ejemplo, con Juan Carlos Onetti, y también esa afición de Borges por la literatura francesa, por ejemplo, por Gustave Flaubert, del cual, por ejemplo, Vargas Llosa también siempre se ha considerado un gran aficionado, sobre todo de la novela Madame Bovary. Borges también era muy aficionado de la literatura francesa, de la literatura alemana y sobre todo de la literatura británica y de la poesía británica. Ahora bien, eso lo lleva a uno, este libro lo lleva a uno a entrar a Borges de una manera más desapasionada, con los, como dicen, con los guayos no hacia arriba, sino hacia el piso, para dejar de tener prevención hacia Borges. Un estupendo ensayo de Mario Vargas Llosa, que obviamente con la forma de escribir de Vargas Llosa se llama Medio siglo con Borges, de Mario Vargas Llosa. Muy, muy recomendado leer este libro. Bueno, muchachos, un gran saludo, feliz año 2026, muchas gracias por ver este video, chao.